Análisis de la realidad nacional e internacional, debates, críticas y propuestas. A fondo y desde una perspectiva joven, de criterio, para hablar de política en serio. Martes y jueves a las 7 de la noche por Radio Universidad 99.5 y 102.3 FM. De criterio, para hablar de política en serio. Muchos son los retos que enfrenta la juventud nicaragüense en estos tiempos. En un país donde las oportunidades laborales son escasas, donde la pobreza aún golpea a nuestra población y donde el desapego de los jóvenes con los partidos políticos es cada vez mayor. Sin embargo, el peso histórico y demográfico que representa la juventud en nuestro país nos convierte en actores protagónicos de transformaciones necesarias. Somos jóvenes con futuro. Hoy, en De Criterio, lo discutimos. Cada mañana, Alberto Mayorga recorre las calles de Managua en busca de un puesto de trabajo. Este joven, hace 10 años, egresó de la carrera de Comunicación Social. Desde entonces, ha trabajado como voluntario en varios lugares, pero no ha logrado un contrato. En Nicaragua, 4 de cada 10 jóvenes están desempleados. Solo un poco más de 600,000 trabajan, la mayoría en el sector informal. Vas a varios lugares a meter documentos y esperas que te llamen nada más. Son de 200 a 300 córdobas que se invierten en documentación y hay momentos donde uno se frustra porque no recibes ni una llamada. Se ha hecho difícil encontrarlo, más porque ahora la demanda también de la parte de que tu currículum tiene que ir más especializado. En Nicaragua, unos 400,000 jóvenes en edad laboral no cuentan con un trabajo, una cifra que ubica al país como el tercero en la región con ese problema. Por el crecimiento vegetativo de los nicaragüenses, nosotros aportamos al mercado laboral más o menos unos 110,000 personas cada año y no hay ninguna capacidad en el país para atender o para captar esa fuerza de trabajo. El empleo con un salario y acceso a seguridad social representa menos del 30% de la fuerza laboral del país. El restante adopta formas como el trabajo por cuenta propia o actividades económicas familiares. Estas cifras no son exclusivas de Nicaragua. El desempleo juvenil es un reto para cualquier ciudad y no solamente en Nicaragua, es un reto tremendo. Por ejemplo, si vemos la situación actual en Europa, donde incluso se habla de una generación perdida en ciertos estados en el sur de Europa, en todas las sociedades el desempleo juvenil es un reto y una prioridad. La falta de oportunidades de trabajo para la juventud trae consigo otros problemas. En el 2006, por ejemplo, una encuesta de la Secretaría de la Juventud de este país reveló que el 70% de la población joven quería migrar por la misma falta de opciones laborales. El sector empresarial nicaragüense insiste en que el Estado debe destinar mayores recursos para fortalecer la educación técnica y agrícola. Las universidades de este país invierten más de $110 millones anuales para formar profesionales en carreras con poca demanda. De Criterio, para hablar de política en serio. Del segmento Desenfoque, bueno, más allá de los datos que se arrojan en el segmento, yo creo que era más que todo para que tengamos algunos hechos objetivos sobre la mesa de más o menos cuál es la situación en términos de desempleo, de desigualdad, de acceso a oportunidades de los jóvenes en Nicaragua. Pero yo creo que antes de que entremos al análisis concreto de los datos, sería bueno que cada quien pusiera sobre la mesa cuál es su visión particular, ya que, bueno, todos somos jóvenes. Creo que sería interesante que pusiéramos sobre la mesa cuáles son los principales problemas para nosotros de la juventud. Así que creo que sería una primera pregunta que me gustaría poner para que la discutamos. ¿Cuál es el principal problema de la juventud de Nicaragua? Porque hay un montón de posturas. De repente se reduce el problema de la juventud a un tema del empleo, se reduce el problema de la juventud a un tema de acceso a oportunidades, o se reduce a un tema de acceso a por qué los jóvenes no votan, etcétera. Hay un sinnúmero de motivos. Así que, para ustedes, ¿cuál es el principal problema de la juventud en nuestro país? Bateo libre. Bueno, yo creo que uno siempre piensa pues en la centralidad que tiene la reproducción de lo material, pues. Es decir, uno no puede hacer muchas cosas, uno no puede participar, por ejemplo, en política, uno no puede recrearse, uno puede hacer muchísimas cosas que quisiera si uno no asegura primeramente lo material, pues. Yo creo que eso es bien importante. La cuestión del trabajo, como decía el segmento, no es una cuestión solamente que está afectando a los jóvenes, sino a
toda la población, pues se pone sobre la mesa siempre que hay una crisis sobre el mundo del trabajo, pues, en donde, por ejemplo, la flexibilización de las relaciones laborales, la precarización de las relaciones salariales, hace que los jóvenes ante este problema de falta de oportunidad de empleo, por ejemplo, tengan que acceder, por ejemplo, decía, trabajo por cuenta propia, a lo que se habla mucho, se está poniendo sobre la mesa, que es el emprendedurismo, por ejemplo. Eso yo lo critico mucho. Dicen por ahí que el emprendedurismo es el imperativo laboral del neoliberalismo, pues. Así como, entonces, para mí el problema del empleo y de lo material lo pondría siempre como lo central. Bueno, yo lo veo como de dos partes. Está como estos jóvenes que sí han estudiado, que les piden más especializaciones, que no encuentran empleo, pero están también estos jóvenes que por otras razones no han podido terminar de estudiar y se han tenido que insertar en el mercado laboral de manera informal. Entonces, creo que el problema principal es como está alrededor del tema de la educación, y que al final en nuestro país la educación no está resolviendo los problemas fundamentales, pues que hay muchas cosas que no se han podido resolver y que tienen que ver con el tema de la educación, y que siento que no le estamos dando el valor que la educación debería de tener, y que es como la herramienta o es como el plan a largo plazo que podría resolver muchos temas. Bueno, a mí me llama la atención cómo lo plantea Javier, en el sentido de cómo definís cuál es la problemática. Y eso creo que es el principal problema que tienen los jóvenes. Es decir, que realmente los jóvenes no están marcando una agenda, en el sentido que están excluidos de algo tan sencillo como decir cuál es nuestro principal problema. Eso es uno, es decir, no hay interlocución por parte de los jóvenes. Una de ellas porque no se les quiere escuchar, solo se les instrumentaliza muchas veces, y también porque los mismos jóvenes no están organizados y no tienen canales institucionales para hacerse escuchar. Esta cuestión de empleo, educación, también el problema es que eso no se politiza, en el sentido de que no se ve como un problema político, porque el hecho de que vos estés desempleado, que no estudies, la lógica neoliberal impuso de que ese es un problema individual, es decir, sos probablemente un holgazán, sos probablemente una persona que no busca trabajo, entonces no sos emprendedor. Eso es lo peligroso del discurso del emprendedurismo, porque solo se te responsabiliza a vos, y cuando una cuestión solo meramente es individual, no se puede politizar, entonces no se hace un problema público. Sí, incluso toda la cuestión que gira en torno a la tecnificación del joven, a la ampliación de capital humano, toda esta cuestión también tiene una lógica bien neoliberal, pues. Por ejemplo, te forman a vos capital humano, te forman, digamos, capacidades para poder, digamos, hacer frente al mercado laboral, pero después te estás desvinculado completamente de cualquier, digamos, asignación de recursos frente al Estado, cualquier responsabilidad del Estado con vos, pues. A mí me llama la atención el tema de cómo se visualiza al joven hoy en día en Nicaragua desde fuera de la juventud. Es decir, hay una especie de banalización, creo que lo hemos discutido también en algunas otras ocasiones, una especie de banalización del joven actualmente, y que es reducir su identidad a un tema de, bueno, el joven se entretiene, hace deporte, el joven estudia, el joven es una persona que básicamente no está interesado en nuestro país, según estadísticas, encuestas, etcétera, estructurales que tenemos en Nicaragua. La pobreza no participa. Es decir, hay un montón de prejuicios, de un denominador común que se está asentando en el país respecto a la identidad del joven en Nicaragua. Y llama la atención porque siempre también hay una comparación con ese arquetipo de joven de los años 60, 70, 80, de la juventud guerrillera, luchadora, que dio su vida por este país, que fue a la guerra, que participó activamente en política, que se involucró. Y entonces hay una especie también de nostalgia histórica de que por qué esos jóvenes de ese tiempo pudieron y hicieron tantas cosas, y ahora en este contexto pareciera que todos somos unos boludos, ¿no? O que no nos interesa nada. Pero al fin y al cabo creo que es importante que de nosotros mismos tratemos de problematizar esta cuestión, porque ese tema de los arquetipos no solo afecta a los jóvenes, pero es importante mencionarlos porque al final representamos a la mayoría de la población en este momento, e implica hablar del futuro del país y hablar de cómo nosotros mismos también nos representamos. ¿Qué opinan ustedes respecto a este tema? Pues, es decir, hay una especie de
insistencia en el tema de los arquetipos? ¿Tenemos que formar un arquetipo nuevo o realmente hay que salir de esos marcos de referencia? Yo creo que lo principal es como no generalizar, no pensar que todos los jóvenes no tienen algún tipo de interés en las diferentes situaciones del país. Y creo que también es como el hecho de que se ha tratado de construir una identidad del joven desde fuera del joven. No es algo que nosotros los jóvenes, no se nos está preguntando realmente qué es lo que queremos. Se nos está exigiendo que hagamos algo y no se está tomando en cuenta de que realmente las necesidades que tiene ahorita el país son muy diferentes a las necesidades que se tuvo en los 60, en los 70, en los 80. Entonces nosotros no podemos estar respondiendo a cosas que ya no corresponden a nuestros tiempos, y que también creo que en este punto, por lo menos yo, por lo menos los jóvenes con los que me relaciono, tenemos otro tipo de necesidades. Es como realmente estar haciendo lo que queremos, estar haciendo lo que nos gusta, estar enfocado en hacer algo de provecho, pero más que todo como yo lo veo desde lo individual para aportar en lo colectivo. Es como desde lo que yo estoy haciendo como una persona, como un individuo, como una ciudadana, esto puede aportar al mejoramiento de ciertas situaciones. Entonces, y conozco a muchos jóvenes que también están haciendo esto también, pero creo que esto tiene que ver con el medio en el que yo me relaciono. Pues realmente no puedo hablar de otros jóvenes, pero te puedo hablar de los jóvenes con los que yo me relaciono. Pero también, y aquí caigo en lo de no generalizar, pues. Claro. Okay. Interesante lo que dice Nadine, porque es cierto, pues, es decir, el joven, la gente no se define solamente por lo que es, sino también por un ser percibido, pues, y en este caso el que percibe el joven, digamos, y el que tiene el poder de poder definir de una forma más, digamos, con mucho más poder, el adulto, pues, y el adulto siempre pone la pauta, pues, y en este caso, como decía Nadine, se nos ha asignado un papel que a lo mejor no es el papel que tenemos que tener en este momento, o el papel que digamos el contexto no nos favorece. Pues en ese momento, digamos, de 60, 70, 80, si había un contexto bastante favorable para la participación política, digamos, puede ser que ahorita no lo haya, pues. ¿Sí? No, yo quería plantear esto de tal vez con ejemplos más banales, pero que creo que son bastante ilustrativos. Es que uno de los grandes reclamos de la juventud precisamente es el reconocimiento, es decir, y el reconocimiento en clave de que seas una persona a la que se le pueden delegar responsables y que sos serio, y muchas veces el joven tiene que salirse de esa lógica o luchar en contra de la infantilización de la juventud o de la esencialización de la juventud. Y nosotros hablábamos off the record, pues, de que muchas veces es difícil que te tomen en serio, que te respeten en un ámbito laboral o en un ámbito político, y paradójicamente, para que te respeten o para que te tomen en serio en cualquiera de estos ámbitos que se supone solo son de adultos, pues la respuesta es bastante absurda. Es decir, tenés que tener un hijo, tenés que tener una familia, y yo lo veo, por poner un ejemplo, en investigaciones que se han hecho sobre embarazo adolescente. Pues una vez salió una respuesta de una muchacha en grupos focales que ella decía, pues, de que como de 15, 16 años, que ella tuvo un hijo para que la dejaran ver como la chatela del barrio, pues. Entonces ella se convirtió en madre para dejar de ser una niña que nadie respetaba. Entonces eso también sucede en los ámbitos laborales, pues. Cuando hablas de, por ejemplo, reivindicaciones salariales, pues. Entonces al joven no se le reivindica porque se supone que este joven no tiene una necesidad, porque se supone que este joven no se lo merece, porque las necesidades y los méritos están basados en ser un adulto, y en este caso solo o tener un hijo o tener no sé qué tipo de responsabilidad. Creo que tocaste un tema importante, y es el tema ese de la representación, de cómo se representa al joven, decíamos, en distintos ámbitos. Por ejemplo, y yo quiero tocar esta cuestión específica, cómo se representa al joven, por ejemplo, políticamente. Hay una cuestión de, bueno, mencionaba ya el tema de la infantilización, una especie de, bueno, vos podés ocuparte de ir a ver juegos, a entretenerte, a hacer actividades recreativas, etcétera, pero la política no la cedemos. Es decir, la política déjala para nosotros, para la clase política tradicional, adulta en este caso, que es vieja clase política, para ser más específico. Entonces, al final, la visión o la representación que se tiene de la juventud en la cuestión política es precisamente una representación que no es política, que no implica un involucramiento concreto, real, de los jóvenes en
crear política nueva, en crear una nueva cultura política, sino que más bien es o reproducir la vieja o simplemente utilizarte como fachada porque electoralmente es un segmento muy atractivo y siempre está en manos de todos los partidos políticos en este país, pero nunca realmente se interesan por saber cómo quieren joven participar políticamente. Hay muchas cuestiones importantes, aportes interesantes que se pueden hacer, pero yo creo que tampoco debemos de conformarnos y esperar que te cedan ese espacio, que te den la bandera porque sí. Simplemente que es bueno visualizarlo para entender de que tu forma de participar en política tiene que ser desde vos y no desde los viejos cánones o de la vieja cultura política que sigue siendo un lastre en este país. Claro. Pero esto tiene que ver también con cambios, digamos, bastante estructurales. Pues, es decir, ponete a ver configuraciones, digamos, en esferas como el trabajo. Pues ya los jóvenes no encuentran la centralidad, su lugar en el mundo en el trabajo. Pues ya no encuentran, por ejemplo, su lugar en el mundo en la esfera de la política como otras generaciones se lo tuvieron. Pues porque hay una desafección, por ejemplo, con una clase política que se ha constituido. Pues ¿dónde encuentran su lugar en el mundo? Digamos que en el consumo, por ejemplo, en la recreación, en otras esferas que nosotros vemos como despolitizadas o que se definen como despolitizadas y que se están, digamos, definiendo como política. Por ejemplo, el ejemplo de la bicicletada, por ejemplo. Dicen que la bicicletada, por ejemplo, es una cuestión política. He escuchado por ahí. Pongo sobre la mesa eso y a mí me parece interesante. Bueno, aquí lo que plantea Harley te lleva a unas cuestiones que podría decirse pueden ser peligrosas en términos de la posición de los jóvenes, porque efectivamente cuando se hacen las encuestas, grupos focales y todo, la mayoría de la gente te dice su principal problemática es una problemática de índole pues socioeconómica, por decirlo así, casi siempre dicen lo mismo. Pero cuando vos inclusive encontrás a jóvenes que tienen resuelta la cuestión del trabajo, muy difícilmente la identidad de estos jóvenes gira en torno a su trabajo. No es como en otras generaciones, pues, de que la cuestión de tu ocupación te definía mucho. Ahora realmente las identidades, las ideologías están ancladas a otro tipo de cosas. Y es ahí tenés como un problema de identidad, por decirlo así. Y eso también se ve con la cuestión de los partidos políticos. Pues no es cool hoy en día ser un joven y pertenecer a un partido político. Entonces, porque claro, es decir, ya hay una perspectiva más crítica del mundo del trabajo, hay una perspectiva más crítica del mundo de los partidos, pero eso te puede llevar al otro extremo, a negar ese mundo y quitarle la importancia cuando esa parte de la vida configura tu vida, la determina. Es decir, cerrar los ojos frente a la política partidaria, inclusive frente a la cuestión laboral, te va a llevar a que realmente no estás incidiendo en una cuestión más amplia. Yo sí creo de que es importante lo individual, pero la cuestión más de socialización amplia no se la podés dejar, no podés ceder ese terreno. Sí, quiero regresar un poco a lo de la cultura política, pues realmente, o sea, estamos como... Tenemos una cultura política, pero realmente ¿qué tanto sabemos nosotros, los jóvenes, sobre el tema de la cultura política y qué tan interesados estamos nosotros los jóvenes en crear una nueva cultura política? También es como la política partidaria, pues creo que la política partidaria nos ha hecho presentar algún tipo de rechazo hacia los temas políticos y por eso nos hemos enfocado más en los temas laborales, pues porque al final es como ellos no están resolviendo nada, nosotros no tenemos espacios para poder incidir en esto, para poder generar un cambio, entonces dediquémonos a subsistir, a sobrevivir, a tener las condiciones básicas para poder vivir y hagamos esto, pues sentimos que no tenemos espacio en esto y lo más importante, no sabemos cómo crear espacio. Entonces es como nadie nos ha dicho y no nace de nosotros el interés, yo siento, de poder investigar cómo ir creando estos espacios. Y creo que algo que se nos reclama, pero también que no es totalmente nuestra culpa. Bueno, vamos a seguir hablando de ese tema y también retomando lo que dijo Harley, lo que acabas de decir respecto a los jóvenes en distintos espacios y a qué responden estas nuevas dinámicas que están surgiendo. Así que enseguida volvemos, pero antes vamos a una pequeña pausa. Canasta Fresca,
te ofrece frutas, hierbas y vegetales cultivados con buenas prácticas agrícolas. Te garantizamos productos saludables, ecológicos y de calidad. Podés encontrarnos en Villa Fontana, frente a la rotonda del Super Portas. Y recordá que hacemos entrega delivery hasta la puerta de tu casa o la oficina. Solo llámanos al 8396-1777. Somos Canasta Fresca. Una mordidita, una mordidita. Una sociedad en democracia debe garantizar a su ciudadanía libre acceso a la información, derecho a la libertad de expresión. Desde los medios de comunicación de la Compañía de Jesús, promovemos el respeto a estos derechos esenciales a la dignidad humana. Comisión Centroamericana de Medios de la Compañía de Jesús, SECAM. Comunicar para cambiar. Entra en contacto 2278-4743, 2278-6747. Bueno, aquí estamos de regreso en De Criterio. Muchas gracias a todos los que nos sintonizan a través del Facebook Live y a través de Radio Universidad 99.5 y 102.3 FM. Estábamos hablando del tema de la participación de la juventud en distintos espacios. Yo creo que esa es una de las preguntas que quiero ahora poner sobre la mesa respecto a si se pueden considerar espacios de participación política a lo que distintos segmentos de jóvenes están haciendo, como ya mencionaba Harley, desde el punto de vista recreativo o ecológico o de otra índole. Tenemos una llamada, así que vamos con la llamada. Buenas noches. Sí, buenas noches. Un gusto, profesor Douglas. Soy yo, Lester. Sí, Lester su nombre, Alemán. mucho gusto. Sí, mire, yo tenía una postura acerca del programa, ¿verdad? Que lo que estamos hablando ahora. Como joven, muchas veces creo que están pasando los problemas debido a que nadie hay en el Poder Legislativo que nos represente. Entonces los problemas dependen desde ahí, porque vos no tenés la visión del joven dentro de las leyes. No tenés la visión del joven dentro de la organización del Estado. Entonces es como que no hay una promoción de la juventud en ese poder. Y si no hay una promoción de la juventud en ese poder, creo que no lo habrá en todo el sistema de Nicaragua. Entonces, porque si vos te intentás no como lanzar a que te reconozcan, te ven como el débil, te ves como el que no sabes. Estamos hablando también en el otro punto. Este gobierno ha creado una juventud, pero esta juventud más bien me deja en qué desear, ¿no? Porque como que no ves una promoción vos de ahí de la juventud, aunque hay un órgano juvenil. Muchas gracias, Lester. Muchas gracias por su participación. Y efectivamente, yo creo que si estamos hablando de algo, bueno, en primer lugar creo que nosotros estamos haciendo una especie de recorrido por las distintas posturas que hay respecto a la juventud, pero al menos de ninguna manera quisiéramos darnos a entender como que hay que renunciar como jóvenes a estar en los espacios institucionales, políticos, partidarios incluso, porque precisamente ese debería ser un objetivo estratégico para la juventud, estar en esos espacios presentes, no esperar que te los cedan o que te los den, sino estar ahí presente. Sin embargo, el contexto que estamos tratando de escribir creo que ha impedido de alguna forma que eso ocurra de una manera distinta o más visible. Más bien hay jóvenes actuando como viejos, que es lo que precisamente yo creo que describe un poco lo que sucede en el Parlamento del país, pero no sé ustedes qué opinión tienen al respecto. Bueno, interesante lo que plantea Lester con lo que no nos representan, y ese es un problema bastante complicado muchas veces en política, el tener un canal que te represente y más que todo en el Estado. Y esa es una posición que podríamos decir es una entre las que vos planteaste anteriormente, porque hay otro sector de jóvenes que realmente dicen no es legítimo o no hay que buscar una representación en el Estado, no hay que meterse en las instituciones, porque estas instituciones lo que van a hacer es transformándote poco a poco en un joven viejo, como vos decías anteriormente, o corromperte. Y eso también nos lleva a una cuestión que también es peligrosa, pues, porque
creo que al político tradicional, a la clase política que ha construido nuestra cultura política, le conviene que no nos metamos en una política ya más directa, más política en el sentido estricto de la palabra, es decir, el ejercer poder, el cambiar la vida de las otras personas, y eso es lo que se diferencia muchas veces de las otras expresiones políticas, pues, porque yo digo, son legítimas, pero tienen un límite. ¿Cuál es el límite? De que no tienen una vocación de ejercer poder, pues. Es más que todo meterte a una agrupación y en esa agrupación cambiarte vos como individuo, lo cual es bueno, porque muchas veces el error de los partidos tradicionales es que no se hacía énfasis en el individuo, solo se hacía énfasis en el hacia afuera y no cambiaba valores, que también era importante. Sí, muchos de los grupos que están surgiendo, digamos, la bicicletada, por ejemplo, este grupo que se llama la Rizoma, por ejemplo, son chavos que tienen una visión bastante, digamos, antiestado, pues. Digamos, incluso la visión gira en torno a la gestión de tus intereses comunes por tu propia cuenta, pues, cuando es el Estado incluso el que tiene el monopolio de la gestión de la cosa pública, pues. Vos no solo te mueves en la Rizoma, vos te mueves en muchas esferas que tienen que, por ejemplo, gestionar la justicia, pues. Vos no vas a gestionar la justicia por tu propia cuenta, la justicia la gestiona el Estado, pues. Entonces, o gestionar, por ejemplo, espacios de la ciudad. ¿Quién los gestiona? La municipalidad, pues. Es decir, esa cuestión antiestatista te lleva a no querer involucrarte con las instituciones, no querés involucrarse con el Estado, no querés, por ejemplo, poner sobre la mesa, vía canales institucionales, tu demanda, porque tenés una visión de que el Estado juega en contra de vos, pues. Sí, yo creo que lo que pasa es que se ha creado como una barrera. Realmente creo que no sé dónde nace, pero sí sé como cuál es el fin, que es como al final que nosotros los jóvenes no confiemos en estas instituciones, que nos veamos ajenos a estas instituciones, porque al final son espacios que no nos representan, son espacios en los que sentimos que no estamos siendo escuchados, y lo que tenemos que buscar son canales alternativos donde realmente donde sintamos nosotros que podemos generar algún tipo de cambio, una transformación, que es la propuesta que yo tengo, que va de lo individual a lo colectivo, y cómo desde otro espacio vos compartiste, te recreaste, desarrollaste, vas aprendiendo de otras cosas, y al final esto es lo que te sirve en tu vida cotidiana y te va alejando de pensar en esto del Estado, de pensar que querés estar dentro de esto para poder generar un cambio, porque sabes que no tenés los espacios. Hay un punto que quería mencionar que es interesante, porque yo también he discutido con personas ya más con una tendencia más anarquista, podríamos decirlo así, o una tendencia más de construir espacios meramente autónomos. El riesgo es que te planteas de una forma extremadamente crítica al poder y supuestamente vas a ir en contra del poder construyendo otra cosa, pero muchas veces se puede caer, y con estos muchachos que a veces he hablado, en la ingenuidad de pensar de que es porque te alejas, el poder establecido va a dejar de existir. Entonces, pero no va a dejar de existir, va a seguir existiendo y va a seguir teniendo mucha influencia. Más bien hay mucha gente, yo creo que este tema de que los jóvenes están en otros espacios ha dado pie para que algunos analistas o pseudoanalistas traten de poner una visión de la juventud como que es una juventud conservadora que se ha ido a refugiar a la iglesia o a la religión solamente, o a las organizaciones ambientales, ecológicas, y que es una especie de escape. El famoso debate que decía sobre los millennials, pues, entonces, como algo... y que estamos escapando de la realidad. Entonces yo creo que esa visión es la que precisamente hay que combatir, y yo creo que por eso es que también nosotros tratamos desde este espacio desmitificar ese tipo de cosas. Precisamente hay una paradoja, como ya comentábamos también off the record, porque los jóvenes están excluidos, ya lo hemos dicho en diferentes ámbitos, pero al mismo tiempo son el principal incluso tema de agenda en este país. Siempre la juventud es el tema de agenda por excelencia en distintas cosas, ya habla del laboral, político, electoral, etcétera. Sin embargo, en la práctica somos los que más excluidos estamos del mercado laboral, de la participación, de todo lo que ya hemos hablado a lo largo del programa, pero precisamente efectivamente tenemos un peso histórico y demográfico que es innegable, y es ese elemento fundamental el que hay que tratar de analizar a profundidad,
¿qué se está haciendo con ese peso histórico o demográfico que representamos en el país, al menos por el momento? Yo quería continuar solo un poco con lo de la paradoja, porque la paradoja es, bueno, los jóvenes no están siendo involucrados o los jóvenes no están siendo politizados, y se plantea de que eso es una política desde las altas esferas del poder para evitar cambios, pues, y para sostenerse y no hacer nada en favor de una gran mayoría. Pero lo paradójico es que los jóvenes que más están activos en partidos políticos o que tienen más relación con el Estado son los jóvenes vinculados al partido de gobierno actualmente. Entonces el partido de gobierno sí lo ve como un target, pues. Es decir, sí lo ve como una base, sí lo ve como ese peso demográfico que vos planteás, muchas veces sin mucha autonomía, sin mucha capacidad de impulsar agendas, pero simbólicamente, si ustedes analizan la campaña de las elecciones pasadas del Frente Sandinista, van a ver que era una campaña, el famoso video en el que salían jóvenes que eran de la costa, jóvenes de distintos grupos, ecologistas, de grupos LGBT. Entonces eso es la otra cuestión paradójica, pues, que a nivel del discurso o el mismo 19, pues, que vas a ver al presidente rodeado de un sinnúmero de jóvenes y vos decís, ve, los están instrumentalizando, pero mirás a los otros contendientes políticos en los que no hay ninguna figura joven, ni siquiera para instrumentalizarlo, están totalmente fuera. Esa es una de las cuestiones paradójicas, que desde donde se excluye a los jóvenes, es decir, a través de las políticas públicas, que es normalmente el Estado, es simbólicamente o a nivel de imagen, presenta la imagen de que tiene muchos jóvenes y que es la juventud en sí. A mí me parece interesante porque yo sí veo que bastantes jóvenes están organizados a través del partido de gobierno, pero yo realmente no entiendo cómo funciona esto y siempre me ha llamado la atención es como, ¿qué haces con tantos jóvenes? ¿Cómo los estás organizando? ¿Cómo los estás capacitando? ¿En qué espacio están estos jóvenes? Porque pues hay una gran diferencia entre que un joven vaya solo a una marcha, pues que al final qué es lo que terminan haciendo en estas marchas, cómo pues qué está haciendo este joven desde los espacios educativos, desde las diferentes esferas sociales. Entonces como siempre me ha quedado ese interrogante, pues como qué pasa con todos estos jóvenes, porque al final yo he visto en León que estos chavalos se organizan, que hacen actividades, pero siento que no hay un trasfondo, pues, que va más allá de eso. Claro. Un poco sobre... sí, el Frente claramente tiene una base joven bastante amplia, pues, el partido de oposición no la tiene, pero especialmente porque la forma de captar del Frente es bastante concreta, pues, a nivel de barrio, pues, y los incentivos son bien concretos, pues, no son solamente discursivos, pues, no, digamos, yo no creo que los chavos de la juventud sandinista se orienten a través de ideológicamente, pues, o sea, su práctica política no, pues, sino por incentivos más concretos, por un tejido barrial bien concreto. Sin embargo, los partidos de oposición solo juegan en torno al discurso, pues, y un discurso que yo siempre he criticado es bien errado, pues. Hay una invitación de Ulises que dice que mañana hay un encuentro de jóvenes con idea de país. Así que gracias por la información y vamos a tratar de participar. Y estar presentes ahí. Continuando con la idea, es precisamente porque para mí también la Juventud Sandinista es bien llamativa y es importante analizarla, y creo que muchas veces en esta cuestión de la polarización, desde todos los sectores o se les menosprecia y siempre se les dice, pues, son unos pandilleros que andan con una joyita, dice la gente así, que creo que no es correcto, pues. Generalizar y estigmatizar a un grupo, y muchas veces también desde el mismo sector se plantean como, bueno, los nuevos jóvenes revolucionarios y se hacen el parangón con los años 70, pero si uno lo problematiza más, yo creo de que la principal virtud que podría tener la Juventud Sandinista es que muchos de los jóvenes están aprendiendo cuestiones básicas de organización, no necesariamente políticas. Al menos se están organizando. Por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo de en donde yo vivo, por ejemplo, en la colonia Miguel Bonilla o en otros barrios, vas a ver de que el administrar una liga de fútbol, que puedes decir es puro entretenimiento, sí es entretenimiento, pero administrarla, es decir, asegurarse que la gente llega, la logística que eso implica, el conseguir patrocinio, entonces te genera a un cuadro político, utilizando ese término, que está muy capacitado para una cuestión bastante concreta, que no lo vas a ver en otras agrupaciones políticas, porque en otras agrupaciones políticas vas a ver jóvenes que su lógica es meramente derechos civiles,
derechos humanos, cuestiones de política, y no generan ese expertise que muchas veces vos decís, el joven de la Juventud Sandinista no tiene su orientación es mucho como para el debate ideológico, político, sistema estructural, pero sí tiene una capacidad que los demás grupos no la tienen, que es esa, precisamente en el barrio, poder conectarse, gestionar conflictos. Bueno, ahora, en la ronda de conclusiones, me gustaría que habláramos del último tema, que es respecto a cuáles son los retos que tiene la juventud en Nicaragua, pensando en la lógica de cuál es el rol también que deberíamos estar llamados a jugar en estas circunstancias y en las que se vienen. Y yo creo que es importante al menos poner nuestra visión particular sobre ese aspecto. Libre también. Bueno, con respecto a retos, bueno, por lo general nosotros en este programa invitamos a gente adulta, a especialistas o actores políticos. Eso es lo que hicimos, estar jóvenes, precisamente para dar un ejemplo. Vamos a estar aquí, vamos a tener una persona pontificando, se va a hacer una gran contradicción. Entonces creo que esa es una de las cuestiones, generar espacios autónomos donde se pueda escuchar nuestra voz con fuerza. Segundo, el romper con eso esencialismo, esa infantilización, en el sentido de que sí creo que también necesitamos estar en todos los espacios, ser operativos, saber impulsar cosas, pero también poder discutir los grandes temas, es decir, saber discutir sobre temas de alta política, como se dice. Y creo que esa es una de las cuestiones principales. Y lo otro es tratar de ser más complejos en el análisis y en la acción, en el sentido de que no podemos seguir dándole la espalda a los espacios que realmente pueden determinar nuestra vida. Es decir, es necesario de que la acción política sea amplia en ese sentido y no dejar esos espacios solo para la clase política tradicional. Creo que es un poco complejo porque sí siento que como jóvenes tenemos como muchos retos, pero creo que aquí lo principal es que como jóvenes terminamos identificando cuáles son nuestras luchas. Creo que esto es lo más importante, que nosotros, pues cada quien tiene sus propias luchas de los diferentes espacios en los que está, y también es como complicado porque esto cae en lo individual y es como cada joven tiene sus propias luchas y no terminamos en un colectivo, no terminamos coincidiendo y pues aquí es donde se cierran los espacios, donde dicen que no estamos organizados y eso, pues creo que es como ir rompiendo con lo individual, pero también pues cómo nos vas a quitar eso individual. Gracias, Nadine. Sí, yo muy parecido a Nadine, yo creo que es articular, pues, es decir, que es la contraposición de despolitizar, pues, tratar de articular lo que muchos estamos pensando que lo podemos resolver individual, pues a veces eso de tratar la política como una cuestión individual, claro, es bien importante, pero también hay que tratar de poder atribuirle la realidad a un sentido público, pues, y tratar de organizarnos públicamente, colectivamente, pues, no creer de que las cuestiones se van a resolver desde acciones muy pequeñas, pues. Yo creo que los retos que tenemos como juventud están relacionados también con los retos que tiene el país. Así que, en ese sentido, yo creo que lo más sensato que se puede hacer es seguir estando y siendo parte de los espacios que existen actualmente, tratar de seguir generando nuevos espacios, de seguir manteniéndose siempre en lo institucional, en lo político, pero también en todos los demás espacios, pero sobre todo prepararse muy bien, saber y tener conciencia de precisamente cuáles son los grandes desafíos que se enfrenta el país para poder estar preparados para asumir tareas importantes en el futuro. Como decía Nadine, lo individual, yo pienso que esa individualización es parte de las lógicas históricas que siempre vive cada país, esos ciclos históricos, y que eso representa básicamente en este momento una etapa inicial. La colectivización de todos estos intereses y demandas va a venir después. Las circunstancias, los momentos históricos lo van a determinar de esa manera. Así que, bueno, se nos agotó el tiempo. Esta discusión la vamos a seguir. Esperemos que comenten en el Facebook Live, en la página de Criterio, y sigan este debate. También en nuestro canal de YouTube de Criterio, ahí están los programas enteros para que los puedan ver. Y siempre les agradecemos por la sintonía a todos los que nos escuchan en Radio Universidad 102.3 FM y a través del Facebook Live. Gracias Douglas, Harley y Nadine por estar aquí. Y buenas noches y nos vemos el martes.
Gracias por sintonizarnos. Síganos en www.decriterio.com y en nuestra página de Facebook y Twitter. Por cierto, De Criterio es con K. Solo por Radio Universidad 99.5 y 102.3 FM, siempre joven. Estar informado es clave para construir un criterio sólido. Información objetiva y oportuna con su noticiero Al Día. De lunes a viernes en sus 2 ediciones. 6 de la mañana y 1 de la tarde. Noticiero Al Día. 102.3 en la noticia. Solo por Radio Universidad. ¿Te has preguntado qué lugar ocupas vos en la ciudad? ¿Por qué ya no se puede caminar tranquilo? ¿Por qué nuestras calles comunes priorizan a los vehículos en lugar de las personas? La ciudad